La noche del 22 de marzo, bombarderos B-1 Lancer y cazas furtivos F-35 IAD se deslizaban hacia el este de Teherán. El objetivo era Damavand, ubicado a 50 kilómetros al este de la capital, un enorme laboratorio subterráneo de producción de misiles, escondido en el corredor estratégico entre el complejo de aviación de Koya y la instalación nuclear de Parchin. Estos dos sitios son los pilares gemelos de los programas de misiles y nuclear de Irán. Irán había elegido específicamente esta ubicación por su proximidad a la capital, lo que facilitaba la logística, y por ser lo suficientemente montañosa como para proporcionar protección contra ataques. Las imágenes satelitales revelaron que la densidad de las defensas aéreas alrededor de la instalación era superior a la de cualquier otra región de Irán. El régimen protegía este sitio por encima de todo. Bienvenido a Pulso Militar, donde analizamos los movimientos estratégicos que redefinen el tablero geopolítico. Prepárense para una revelación impactante sobre cómo la propia estrategia de Irán se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. Normalmente, llegar a esta ubicación era casi imposible. Sin embargo, las oleadas de ataques que se sucedían desde el 28 de febrero habían desmantelado sistemáticamente su escudo defensivo. Sistemas S-300, Bavar 373, radares y centros de comando. El escudo de Damavand había caído. La primera fase de la operación comenzó con guerra electrónica. Los F-35 bloquearon con éxito los últimos radares restantes, cegando los sistemas de alerta temprana. Luego, los F-35 y los F-16 y S-UF se aproximaron al objetivo, y los primeros ataques se dirigieron a las entradas de los túneles. Estas entradas no eran puertas comunes. Según un informe filtrado por la oposición iraní hace años, el túnel principal en Koya tiene aproximadamente 1 kilómetro de largo y 12 metros de ancho, ramificándose en 6 túneles laterales de medio kilómetro de longitud cada uno. Se trataba de una ciudad subterránea, reforzada con concreto y enterrada entre 20 y 100 metros de profundidad en el corazón de las montañas. Escuadrones de F-15, RAM, comenzaron a lanzar bombas JDAM equipadas con ojivas Blue 109 de 907 kilogramos sobre las entradas de los túneles. Todo esto en preparación para el bombardeo pesado de los B-1B Lancer. El grupo Shahed Hemad, el mayor fabricante de misiles balísticos de Irán, realizaba la producción de fuselajes y el ensamblaje final en el túnel más grande. El grupo Beri llevaba a cabo la producción en masa de la familia de misiles Fateh 110 en 5 instalaciones separadas. La línea de producción del misil balístico Haj Qasem, con un alcance de 1.400 kilómetros y capaz de llegar a Israel, también se encontraba en estos túneles. Los almacenes contenían cientos de misiles listos para ser lanzados, miles de toneladas de combustible sólido para cohetes y componentes de combustible esperando ser mezclados en amasadoras planetarias. Las explosiones secundarias, que duraron varios minutos en los videos, sirven como prueba de la magnitud de estas existencias. Las bombas JDAM destruyeron simultáneamente múltiples puntos de entrada, atrapando a cientos de personas en el interior, ensambladores de Hemad, técnicos de Beri, ingenieros de guiado, especialistas en ojivas. De repente, perdieron contacto con el mundo exterior. Las rutas de escape quedaron selladas y la ventilación cesó. Cuando las entradas colapsaron, comenzó la fase más brutal de la operación. Cientos de ingenieros, técnicos y soldados quedaron incomunicados. Las rutas de salida se bloquearon, haciendo imposible una evacuación de emergencia. Pero el colapso de las entradas no era suficiente. Los verdaderos objetivos se encontraban en lo profundo de la montaña. Bombarderos estadounidenses B-1B Lancer lanzaron bombas de penetración GBU-72 de 2.268 kilogramos. Estas bombas atraviesan el concreto y la roca para alcanzar el interior del túnel, donde detonan,
apuntando a las unidades de mezcla de combustible sólido que albergan las amasadoras planetarias, los bancos de pruebas de motores de misiles y las líneas de ensamblaje final. Estas máquinas están sujetas a controles de exportación internacionales, e Irán las obtiene a través de canales ilícitos. Su pérdida crea una brecha que tardará años en llenarse. A diferencia de operaciones anteriores, como la de octubre de 2024, donde se destruyeron 12 amasadoras planetarias en Cogía, pero las defensas aéreas aún estaban activas, los vuelos eran cortos y no había tiempo para ataques repetidos. Las condiciones actuales son radicalmente distintas. Las defensas aéreas han colapsado y los aviones de la coalición pueden llevar a cabo operaciones durante horas. Las GBU-72 proporcionaron suficiente poder de penetración para los túneles de Damavand, que tenían entre 20 y 100 metros de profundidad. Bombas antibúnker GBU-28, guiadas por láser, apuntaron a entradas más profundas, edificios administrativos, centros logísticos y refugios de personal, debido a sus altas velocidades, lo que las hacía imposibles de interceptar. Según un informe de Reuters, estas estructuras estaban rodeadas por terraplenes de tierra para evitar que una explosión en un edificio se propagara a otro. Esta precaución en sí misma es una admisión de cuán explosivo era el material en el interior. El ritmo de los ataques esa noche fue intenso. Parte de los túneles se extendían hasta el monte Qasid, al norte, a 300 metros sobre el terreno circundante, albergando un segundo complejo subterráneo. Dada esta estructura de múltiples capas, es inevitable que decenas de aviones de combate fueran asignados a un solo complejo. Y luego comenzaron las reacciones en cadena. Las bombas que impactaron en las instalaciones de almacenamiento encendieron miles de toneladas de combustible sólido para cohetes y municiones listas para usar. En videos capturados por los residentes locales, el cielo se iluminó de naranja y se escucharon explosiones secundarias durante minutos. Además, Damavand no fue atacado por primera vez. El 5 de marzo, Estados Unidos había atacado la misma zona, lo que resultó en una explosión masiva en la guarnición Hadar Kar del IRGC. El 22 de marzo marcó la segunda ola. Las estructuras que no habían sido completamente destruidas en el primer ataque fueron nuevamente el objetivo. La estrategia de la coalición era clara: atacar, evaluar vía satélite, regresar y terminar el trabajo. Irán intentaba reabrir los puntos de acceso en 48 horas, pero la coalición monitoreaba y atacaba de nuevo. El ejército israelí, IDF, enumeró 4 categorías de objetivos adicionales esa misma noche: un depósito de misiles antiaéreos, una fábrica de armas del Ministerio de Defensa, una instalación de producción del IRGC y un cuartel general del Ministerio de Inteligencia. Y Damavand no fue el único objetivo. Del 21 al 23 de marzo, toda la cadena de infraestructura subterránea de armas de Irán fue atacada sistemáticamente en el sur del país. Un depósito de municiones bajo estructuras endurecidas en la base de entrenamiento naval de Sirhan sufrió un duro golpe el 21 de marzo. Relatos de fuentes abiertas describieron esto como la explosión más grande que hemos visto hasta ahora. Las imágenes muestran una columna de fuego masiva y explosiones secundarias que duraron varios minutos, prueba de que el depósito estaba lleno y las existencias detonaron en una reacción en cadena. La base de misiles balísticos de Hayabad, no lejos de Sirhan, otra ciudad de misiles en la provincia de Hormozgán, fue atacada por bombarderos B-2 Spirit en los primeros días de la guerra. La concentración de objetivos en el sur indica que la infraestructura naval y de misiles de Irán, a lo largo de la costa de Hormuz, está siendo desmantelada sistemáticamente. El depósito de municiones en la base aérea de Dezful/Badati también fue volado en una explosión masiva durante el mismo periodo. Dezful se encuentra en el oeste de Irán, cerca de la frontera iraquí. Una parte significativa de los lanzamientos de misiles balísticos dirigidos a Israel provenía de esta región. Las imágenes de la explosión muestran claramente una serie de detonaciones secundarias.
La coalición está apuntando sistemáticamente no solo a las fábricas, sino también a las reservas. Las operaciones del 21 al 23 de marzo no ocurrieron en el vacío. Desde finales de febrero, cada eslabón de la cadena de producción de misiles y drones de Irán había sido atacado, y a finales de marzo, casi toda la cadena había sido cortada. La unidad de defensa al sur del complejo nuclear en Isfahán fue atacada 2 veces entre el 6 y el 18 de marzo. El primer ataque destruyó las estructuras en superficie, mientras que el segundo colapsó las conexiones subterráneas. Esta instalación servía como centro de comando y control para la protección física del complejo nuclear de Isfahán e incluía un complejo de túneles construido alrededor de 2007. Ambas entradas de los túneles fueron impactadas. La unidad de enfriamiento, protegida por una barrera de concreto, fue destruida y la sección subterránea colapsó durante el segundo ataque. Este golpe tiene implicaciones críticas para el programa nuclear. Incluso si las propias instalaciones nucleares de Isfahán no fueron atacadas, su capa de defensa y control ha sido eliminada con la destrucción del centro de comando y control. La coordinación de seguridad de las instalaciones nucleares, el sistema de alerta temprana y las capacidades de respuesta a emergencias también colapsaron. Aunque la instalación permanezca físicamente intacta, ahora está indefensa. La fábrica de drones en el distrito de Jumeishar, en Isfahán, fue completamente destruida entre el 8 y el 11 de marzo. Esta era la instalación donde Irán producía sus drones kamikaze Shahed. Las imágenes satelitales de antes y después, publicadas por el CENTCOM, son impactantes. Una fábrica activa el 3 de marzo, escombros irreconocibles el 12 de marzo. La fábrica de Advanced Fiber Development Company, al sur de Qazvin, fue destruida entre el 5 y el 17 de marzo. ¿Por qué es significativa esta empresa? Producía fibra de carbono, un material crítico para la estructura ligera pero duradera de los cuerpos de los misiles balísticos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a la empresa en mayo de 2023 debido a sus vínculos con la Fuerza Aérea del IRGC. Un portavoz del IDF en Farsi advirtió al público antes del ataque, y las imágenes satelitales posteriores mostraron las estructuras principales completamente destruidas. La instalación de ensamblaje de misiles balísticos de Q-e-Barajali, parte del complejo de Khogia y el corazón de la capacidad de ensamblaje final de misiles de Irán, sufrió graves daños el 7 de marzo. Esta instalación, afiliada al grupo industrial Shahed Hemat, era la etapa final donde los componentes se ensamblaban en misiles. Las imágenes de antes y después del CENTCOM confirmaron que las líneas de ensamblaje quedaron inoperables. Una fábrica de turbinas en la ciudad industrial de Shokogia, en Qom, fue atacada. Aquí se producían componentes críticos para motores de misiles y drones. El aeropuerto cercano también fue objetivo, y la instalación de producción de misiles al este de Teherán, atacada en los primeros días de la campaña y cuya destrucción de edificios de ensamblaje final fue documentada por el CENTCOM, mostró más daños en nuevas imágenes de mediados de marzo. La coalición regresaba a los mismos objetivos para completar la destrucción restante. Uno de los objetivos más críticos en todas estas operaciones es una máquina de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar: la amasadora planetaria. Estos enormes mezcladores industriales se utilizan para homogeneizar los componentes del combustible sólido de los cohetes. La producción de motores de combustible sólido, el corazón de los misiles balísticos, es imposible sin ellos, y estas máquinas están sujetas a controles de exportación internacionales. Irán no puede comprarlas en el mercado abierto. Las adquiere a través de canales ilícitos, eludiendo las sanciones. Perder una amasadora planetaria significa que podría llevar meses, incluso años, obtener un reemplazo. Un análisis del James Martin Center identificó daños extensos en las instalaciones de mezcladores y fundición en Khogia. Cuando se sitúa esto dentro de la cadena de producción de misiles, la imagen se vuelve clara. La fábrica de cuerpos de fibra de carbono en Qazvin fue destruida. Las instalaciones de mezcla de combustible sólido en Khogia fueron atacadas. Las líneas de ensamblaje final en Q-e-Barajali fueron destruidas. La fábrica de turbinas y motores en Qom fue demolida.
La instalación de producción de drones Shahed en Jumeishar fue arrasada. Los depósitos de municiones en Siryan y Desful fueron volados. El centro de comando y control en Isfahán colapsó. Cada eslabón de la cadena, desde las materias primas hasta los productos terminados y de ahí al almacenamiento, ha sido sistemáticamente desarticulado. Aquí, la clave del análisis que emerge es la siguiente. Cuando una coalición de 22 naciones, que representa una parte significativa del poder aéreo y naval del mundo, está a su puerta, ¿qué opciones militares le quedan a Irán? En un escenario de guerra convencional, donde las fuerzas regulares se enfrentan, la probabilidad de supervivencia del ejército iraní es, según los cálculos de los analistas militares, cercana a cero. Las fragatas de antigua generación y las lanchas de ataque de bajo tonelaje de la infantería de la Guardia Revolucionaria podrían ser devastadas en segundos dentro del masivo anillo de muerte formado por los cazas lanzados desde portaaviones y los sistemas de combate Aegis. Dentro de esta ecuación desesperada, el camino que persigue Teherán no es una estrategia para la victoria, sino una doctrina de negación de acceso centrada en cerrar el área al enemigo. Poseen solo 3 cartas asimétricas, difíciles de implementar, pero que albergan un peligro potencial. La primera opción implica operaciones encubiertas de minado. Se está evaluando un escenario en el que minas inteligentes se despliegan de noche en los puntos ciegos de los estrechos utilizando minisubmarinos clase Gadir, que no dejan firma de radar, y embarcaciones disfrazadas de barcos de pesca civiles. La segunda opción es explotar el terreno accidentado de la costa. El plan es lanzar ataques sorpresa contra buques de la coalición utilizando misiles antibuque Nur y Kader, disparados desde túneles laberínticos excavados en las empinadas laderas de la cordillera de los Zagros frente al Golfo. La tercera y última carta es involucrar a sus proxies regionales, ordenando a los hutíes en Yemen atacar las rutas comerciales en el Mar Rojo. El objetivo es dividir la atención y la potencia de fuego de la flota internacional entre Bab el-Mandeb y el Estrecho de Hormuz. Sin embargo, ninguna de estas medidas tiene el peso suficiente para derrotar militarmente a la coalición. El objetivo es elevar los costos de los seguros a niveles astronómicos, atacando un petrolero occidental o un dragaminas. La meta es quebrar la voluntad política de la coalición, creando pánico en la esfera pública global. Este enfoque es menos una obra maestra militar y más la encarnación misma de una doctrina suicida asimétrica, de alto riesgo, destinada al fracaso. El resumen estratégico de este sombrío panorama revela uno de los masivos efectos boomerang rara vez vistos en la historia geopolítica. Mientras los responsables de la toma de decisiones en Teherán asumían que cerrar las puertas del Estrecho de Hormuz pondría de rodillas a la economía global, cayeron en la trampa que ellos mismos habían tendido. Todos los puentes diplomáticos y económicos con el continente europeo han sido irrevocablemente destruidos. Elementos militares se incorporaron a redes terroristas globales, y las armadas modernas de 22 naciones fueron invitadas a sus propias costas. Mientras Beijing y Moscú observaban esta derrota estratégica desde lejos y en silencio, las superpotencias mundiales entraron sin dudarlo en la contienda para proteger sus propios intereses económicos. La famosa carta de chantaje de Irán ha ardido en la mesa. Atrapado en el punto de estrangulamiento asimétrico que creó y rodeado por una fuerza militar masiva, Teherán está siendo abandonado a ahogarse indefenso en el centro de la tormenta que desató. El gran plan del régimen ha sido aplastado por una derrota abrumadora en sus propias aguas. La única pregunta que queda es, ¿aceptará Teherán este asedio y se sentará a la mesa? ¿O quemará sus últimas cartas y se enterrará en la oscuridad de la desesperación? ¿Qué piensan ustedes sobre este asunto? Compartan sus opiniones en los comentarios.